Primeras protestas en las campañas de Sheinbaum y de Xóchitl. Liberan al periodista levantado en Jalisco. Gabriela Cuevas descalifica la tarjeta que Xóchitl ofrece a las mujeres en caso de ganar la presidencia. Buenas noches, México. Comenzamos. Gracias por acompañarnos. Yo soy Gustavo Sánchez. Miércoles 13 de marzo del 2024, ya 13 días de campañas en México. La semana pasada hicimos una revisión y hoy lo invito a que se quede. Hacemos otra revisión con una de las protagonistas de la campaña de Claudia Sheinbaum. Está con nosotros en unos minutos más Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum. Hay que escucharla, sobre todo porque es un personaje que estaba en el PAN y desde 2018 está en Morena. Le ofrecieron una diputación en aquel momento, era senadora del PAN antes del 2018 y a partir de 2018 se convirtió en diputada de Morena y ha apoyado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ya va a ver usted qué revisión hace de las campañas. Pero vamos a las noticias. No ha sido una semana tersa para las candidatas a la presidencia Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. Ya se registraron las primeras protestas en su contra. Ciertamente no son protestas que usted diga, bueno, es un grupo de personas muy numeroso, más bien son por temáticas. En el caso de Claudia Sheinbaum fue una protesta este miércoles de gira por Quintana Roo. Un buzo muy conocido, José Urbina, en Twitter o en X lo encuentra como Pepe Tiburón. Pues bueno, acudió a uno de los mítines de Claudia Sheinbaum, que fue en Playa del Carmen, y la increpó, empezó a gritar. Ahora va a ver usted el momento que registra muy bien Animal Político. Vamos a hacer uso, espero que no nos reclamen, uso de ese video para mostrar, porque es el video que me parece que mejor muestra este momento de reclamo, donde José Urbina le dice, vamos al tramo 5. Lo que él quiere, pues, es que la candidata constate los daños que ecologistas, ambientalistas, activistas, en este caso un buzo, pues aseguran que hay daños que está causando el Tren Maya, sobre todo por estos pilotes que pues fueron prácticamente enterrados ahí sobre cenotes, sobre cuevas, y que asegura que se están corroyendo y contaminando el agua. Vamos a ver el momento de la protesta de José Urbina, de Pepe Tiburón, en este mitin de Claudia Sheinbaum en Playa del Carmen. Pero ese tren también tiene que ser de carga para el desarrollo de los estados del sureste. El tren interoceánico entre Oaxaca y Veracruz también hay que consolidarlo. Los polos de desarrollo. Todo eso hay que consolidar. ¡Vamos a la selva! ¡Vamos al tramo 5! Y vamos a ir a la selva reciente. ¡Vamos a ver el ecocidio! Dicen que va nuevamente a hacer el aeropuerto en Texcoco. Había alternativas y se rehúsan a enfrentar la realidad. Esto que tenemos ahora aquí es una persona que no escucha. Se la ha invitado por redes directamente. Se le ha hecho invitación para que vaya a ver lo que está haciendo, para que nos pruebe que estamos equivocados. Y todo lo que hemos tenido siempre es eso. Sordos, indiferencia, se niegan a enfrentar la realidad. Todo lo que tienen en la boca es propaganda, pura propaganda. Acá hay gente que sabe los verdaderos problemas que enfrenta Quintana Roo, y un tren lo único que hace, un tren en la selva, lo único que hace es expandirlos. La explotación inmobiliaria, la explotación hotelera, la explotación mineras, hoy por hoy lo que ha destruido el Tren Maya supera por mucho a lo que ha destruido Cánica. Hoy por hoy, el tren que no le sirva a los trabajadores. ¿Quién va a tomar el tren para trabajar? ¿Quién carajos? Nadie va a poder trabajar. Este tren solamente es una plataforma posibilista que no le sirve a la población
que creó trabajos mientras se construya. En cuanto ya no A ver, estén, ¿de qué hora nadie se va a tocan impulsarlo. ustedes? A mí me encantaría que la señora Bueno, Sheinbaum ahorita se pusiera aquí. tenemos que y nos dijera avanzar en todo. consolidar Hemos el cometido un istmo, error. que atienda Estamos bien, contaminando el que acuífero y regrese lo vamos a al solucionar. momento en donde era Eso es de una los mejores propuesta, carajo. sistemas de salud. Venir Ya aquí inició a el decir, presidente qué bonito es y el lo tren, vamos. es subirse la misma No sé, demagogia yo sé. que nos trajo al punto Por eso en que digo, tenemos un tren vamos destrozando a el seguir sistema consolidando. Los daños ecológicos que está causando el Tren Maya han sido documentados por ambientalistas en redes sociales. Ve usted este video, que es la visita a la cueva Oppenheimer, cerca de Playa del Carmen. Es uno de los pilotes del Tren Maya que perforan el acuífero yucateco y que, según dijo el presidente, tenían un revestimiento especial para no contaminar el agua. Y fíjese usted lo que encontraron: aceite en estos pilotes. Las rocas que hay que sacar salen como unos sacacorchos que los tuvimos en la cola junto al camino. Metan esta broca gigante. Esta semana, por cierto, un juez federal ordenó al gobierno del presidente López Obrador que obedezca la suspensión definitiva de la construcción del tramo 5 del Tren Maya que conecta Playa del Carmen y Tulum. El gobierno debió haber detenido las actividades desde el pasado 22 de enero, pues fue el día en que fue notificado sobre esta medida cautelar, pero no lo hizo. Así es, lo que pide el juzgado primero de distrito de Yucatán es que el gobierno acredite que realizó los estudios de impacto ambiental, geológicos, geofísicos y geohidrológicos para continuar con la construcción del tren. Así es que está la orden que ha desacatado de detener esta construcción. Sigue la construcción, siguen las denuncias de ambientalistas de que se está contaminando acuíferos, que se están contaminando cuevas, cenotes, y bueno, pues ahí está todo derivando en una protesta hoy en el mitin de Claudia Sheinbaum. Sheinbaum no es la única que enfrentó protestas. Ayer Xóchitl Gálvez estuvo en el ITESO, en Jalisco, y un estudiante le reclamó los casos de Ayotzinapa y el del TEC de Monterrey. Los normalistas de Ayotzinapa fue en el 2014, lo de los alumnos del Tecnológico, si no me equivoco, es del sexenio de Felipe Calderón. Y bueno, pues está el reclamo. Vamos a ver la cartulina que dice básicamente: el PRIAN asesina estudiantes. Y ahí vienen las fechas: 19 de marzo de 2010, lo del TEC de Monterrey, y Ayotzinapa, 26 de septiembre de 2014. Este estudiante se levantó en medio de un auditorio repleto y protestó contra Xóchitl Gálvez, y así reaccionó la candidata del PRI-PAN-PRD. Por supuesto que quiero hablar de los 43, porque ayer ya fueron 44 con el joven asesinado en Chilpancingo. Es muy lamentable que los jóvenes tengan que morir por cualquier circunstancia, y creo que está pendiente la justicia, y yo el compromiso que haría, no están aquí los padres, pero es hablar siempre con la verdad. Llegando de presidenta, me enteraré cómo está el caso y le diré a los padres exactamente lo que hay, y no jugaré nunca con un tema como esos políticamente. Bueno, y quien de plano quiso evitar protestas, porque yo no lo leo de otra manera más que querer evitar protestas, fue el candidato del Movimiento Ciudadano. Tenía agendado este miércoles una visita a la Universidad de Guadalajara, también en el campus ITESO, y canceló Jorge Álvarez Maínez su visita. En su cuenta de X puso esto que le leo. Esto lo puso anoche: buenas noches, por respeto al desasosiego que ha causado en la sociedad de Jalisco la desaparición del periodista Jaime Barrera, hemos decidido reprogramar nuestro encuentro con la comunidad universitaria que se realizaría este miércoles. Estaré pronto con las y los estudiantes de la Universidad de Guadalajara. ¿Por qué le digo que para mí fue para evitar protestas? Porque en Jalisco el gobierno del estado es de Movimiento Ciudadano. Entonces era muy posible que le reclamaran allí que su presencia durante el día de ayer, pues la desaparición de este periodista que dio la vuelta al mundo. Todas las organizaciones en defensa de los periodistas, la ONU, Reporteros Sin Fronteras, todas las que conozco se pronunciaron. Afortunadamente le doy la noticia, ya pues regresó, ya esta mañana amanecimos con eso, que ya fue hallado con vida Jaime Barrera, periodista y conductor de Televisa Guadalajara. Casi 2 días después de haber sido levantado,
fue liberado por sus captores y lo dio a conocer su hija Itzul Barrera, quien ha estado muy activa en las redes sociales desde la desaparición, desde el levantamiento, este levantón. No me gusta usar los términos del narco, pero es que secuestro también se entiende cuando piden una remuneración económica a cambio del regreso con vida de esa persona. No hubo tal petición, se lo llevaron y Itzel Barrera informó que su papá ya estaba con nosotros, eso muy temprano. Mi corazón sabía que siempre regresa a casa. Gracias a todas y todos, gracias, gracias. Publicó muy temprano a las 4:36 de la mañana. El periodista Jaime Barrera ofreció entrevistas este día en las que declaró que fue liberado por sus captores y aseguró que se encuentra bien de salud, pero continúa consternado e impactado por la experiencia, que dijo no le deseo a nadie y consideró pues que la inseguridad ya lo hizo víctima a él también y considera que el móvil está relacionado con su trabajo como periodista. Confirmó que no hubo rescate, no hubo, él salió de su programa de radio a las 2 de la tarde, ahí fue indicado forzosamente a bajar de mi auto y subir a una camioneta y fui llevado a un centro de cautiverio unos días y afortunadamente estoy libre nuevamente. Pues celebramos el regreso con vida de este periodista, lamentamos lo ocurrido y pues esperamos que haya una investigación, como siempre, esperamos que haya una investigación seria que dé con los responsables, pero bueno, en este país es difícil confiar en las autoridades del Estado, que sea. Vamos a la campaña electoral, vamos con la entrevista con Gabriela Cuevas. Pues sigamos con las campañas en México y estamos, y le agradezco a Gabriela Cuevas, vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum, que esté con nosotros. ¿Cómo estás, Gabriela? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar contigo y con tus, ¿cómo se dice en YouTube? Con tus televidentes, seguidores, Usuarios usuarios. de YouTube. Pues muchas gracias a ti. Te escuchamos ayer y con eso quiero comenzar. En las campañas se hacen muchísimas propuestas, se lanzan, bueno, promesas a más no poder, y la candidata del PRI-PAN-PRD, Xóchitl Gálvez, a quien tú conoces muy bien, y después vamos a hablar de eso, hizo una propuesta de entregar una tarjeta de 5,000 pesos para las mujeres en situación de vulnerabilidad. Ayer Mario Delgado el dirigente de Morena, te dio el balón en la conferencia y dice, a ver, Gabriela, explícanos por qué esta propuesta es inviable. Y cuéntanos a nosotros, ¿por qué es inviable esta propuesta? Mira, me voy un poquito a los antecedentes, si me permites. Conozco a Xóchitl Gálvez y conozco también a Claudia Sheinbaum. Es más, conozco más a Xóchitl que a Claudia. A Xóchitl la conocí, digamos, en términos de trabajo desde el año 2010. Y ya lo que llamó mucho mi atención fue sus promesas y las realidades que tuvo como gobernante en Miguel Hidalgo de 2015 a 2018. Es decir, por ejemplo... Tú vives en Miguel Hidalgo, ¿verdad? Yo vivo en Miguel Hidalgo, yo goberné Miguel Hidalgo, fui diputada por Miguel Hidalgo, pues ahora sí que nací y he estado siempre como parte de mi comunidad en Miguel Hidalgo. Y Xóchitl hizo distintas promesas, entre ellas, por ejemplo, una muy clara, fue a la colonia Nextitla, prometió ahí construir un faro del saber, que nunca llegó. Entonces, es importante que revisemos cuál es ese contraste entre lo que prometen y lo que cumplen. Por eso también nos vamos al análisis de las propuestas que se están presentando. Xóchitl presentó el 8 de marzo una propuesta para entregar una tarjeta o una transferencia económica a las mujeres que ella califica como vulnerables. La vulnerabilidad, según Coneval, en términos de ingreso, representa a 42.6 millones de mujeres. Permíteme, pero déjame preguntarte sobre ese punto, Gabriela, porque dices haces tú una sumatoria donde dices, a ver, la señora Xóchitl ofrece 5,000 pesos a mujeres en situaciones de vulnerabilidad, te vas al Coneval, ves que hay más de 42 millones de mujeres en situación de vulnerabilidad, haces la multiplicación y dices, esto es inviable porque son 2.5 billones de pesos lo que se gastaría en eso, pero permíteme estar en defensa, yo no defiendo a ninguna candidata, pero permíteme defenderla, por así decirlo. Ella nunca dijo
a cuántas mujeres en situación de vulnerabilidad va a apoyar. Hemos visto el caso de la tarjeta en el Estado de México y era un grupo, un grupo de mujeres, no era el universo de mujeres. Entonces debió haberlo precisado. Es decir, si la propuesta va enfocada a un subgrupo dentro de las millones de mujeres que tienen vulnerabilidad por ingreso, como lo define no Morena, no la Cuarta Transformación, como lo define el Coneval, una institución a la que la oposición no se ha opuesto. Si Coneval está dando esa cifra, que se hagan los números sobre esa cifra. Si no se le va a entregar esa transferencia a todas las mujeres según su propuesta, entonces debe refrasear su propuesta y decir que solo será algunas seleccionadas bajo otro criterio. Si fuera ¿qué cantidad tendría que ser para que fuera algo viable? Digo, ya te estoy poniendo a hacerle la tarea a la candidata. No, mira, creo que es una pregunta muy interesante porque entonces sí entró, por ejemplo, una propuesta que me gusta mucho de Claudia Sheinbaum. Tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada han propuesto tener un sistema de cuidados. Claudia un sistema nacional y Clara evidentemente un sistema para la Ciudad de México. ¿Por qué es importante un sistema de cuidados? Porque muchas mujeres tenemos que salir a trabajar. Para algunas es un tema que implica dónde dejar a los hijos y que estén seguros, como un mínimo requisito. Qué mejor que pudieran tener acceso a educación, alimentación, etcétera. Para otras es cuidar a los viejitos. Lo que pasa es que se nos va olvidando todo lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia. ¿Cuántas mujeres estaban haciendo prácticamente triple turno entre el trabajo, cuidar a su familia y limpiar, por ejemplo, la casa? Todos esos cuidados, primero, tienen que reconocerse, que si se contabilizaran sería aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto, su equivalencia, pero también se tiene que facilitar esa tarea de cuidados en las mujeres. En el caso de las propuestas de Claudia Sheinbaum, hay una muy bonita, que es, a ver, para aquellas mujeres que ya dedicaron su vida a los cuidados, vamos a seleccionar 1 millón de mujeres a partir de las condiciones de mayor vulnerabilidad, como pobreza, marginación, etcétera. 1 millón de mujeres entre 60 y 64 años y les vamos a dar la mitad de lo que se otorga como pensión del 65 y más. Ese son el tipo de propuestas que nosotros estamos presentando. 3,000 pesos a 1 millón de mujeres. Así es, entre 60 y 64 años que se hayan dedicado a la labor de cuidados, es decir, a una labor que, seamos francos, a esa generación a muchas ni siquiera se les permitía o se les dieron las oportunidades de estudiar o de trabajar. Entonces es un reconocimiento que tal vez llega tarde por parte del Estado mexicano, pero que sí es muy oportuno para 1 millón de mujeres. Y como eso, insisto, se van seleccionando temas muy puntuales. O, por ejemplo, también tenemos otra propuesta dedicada a las 40 semanas y 1000 días, es decir, cómo le vamos a dar los cuidados a las mujeres embarazadas y a aquellas que tienen bebés en esta primera infancia, en sus primeros 3 años de vida. ¿Qué requieren en términos, por ejemplo, específicos de salud? ¿Cómo les garantizamos el acceso a las vacunas? Incluso en muchos casos a una capacitación. Muchas mujeres embarazadas en nuestro país ni siquiera acuden a las consultas médicas que necesitan y por eso después están corriendo riesgos completamente innecesarios. El tema de la mortalidad materna todavía es un reto a nivel mundial y en México sí tenemos propuestas el día de hoy absolutamente viables para entrarle a estos retos. Esta propuesta, a diferencia de los Xochitl, está estudiada y hay recursos de dónde va a salir. Sí, el equipo de propuestas de Claudia Sheinbaum es un equipo sumamente profesional, dedicado, que además está consensando y escuchando a la sociedad. Es decir, todo este tema de los diálogos por la transformación, pues no es nada más buscar a personas que tienen un gran reconocimiento, que en efecto lo tienen, como Juan Ramón de la Fuente, como David Kersenovich, entre muchos otros. Es también buscar que las propuestas tengan viabilidad, que realmente tengan la posibilidad de solucionar las realidades que necesitamos en nuestro país. Mira, cuando uno está en la oposición, es muy fácil prometer, sobre todo si traes 30 puntos abajo, pues como dicen, prometer no empobrece.
Y en este caso es lo que le está pasando a la oposición. Un día prometen una supercárcel. Nosotros queremos superuniversidades. Nosotros queremos abatir las causas. Sí, sin duda, entrarle a combatir la impunidad, la corrupción y todos aquellos cánceres que están lastimando a las mexicanas y mexicanos. Pero no vamos por esquemas punitivos, ni vamos tampoco por traer aquí al imaginario colectivo a Bukele y o sea, ese tipo de propuestas irresponsables no deben tener cabida en un debate democrático que requiere toda la seriedad. Es más, entendamos el momento en el que estamos. Por primera ocasión en nuestra historia, México va a tener a una mujer presidenta de la República. Tenemos un Congreso paritario, que ya ha sido presidido por mujeres. Una mujer preside la Suprema Corte de Justicia de la Nación, otra mujer al INE, otra al tribunal. Vamos a elegir a nuestra primera presidenta. ¿Qué mejor que meterle seriedad y responsabilidad al debate, no? Oye, y hablando de seriedad, perdóname que te regrese al tema. Ya volví a calcular, son 3,000 millones de pesos, no 300 millones de pesos. ¿Es viable 3,000 millones de pesos? Sí, son 3,000 millones, no alcancé a encontrar la calculadora en la computadora, pero son 3,000 millones de pesos. Estamos hablando de 1.5 veces aproximadamente el presupuesto de la alcaldía Miguel Hidalgo, no de 2.5 millones de pesos, que es una tercera parte de lo que dispone el Poder Ejecutivo Federal de todo el país. A ver, ya tengo la precisión. 465,048 millones de pesos es lo que se ha gastado el presupuesto. Eso es de un año, el presupuesto del 2024 para adultos mayores. Entonces, Mira, lo que nos da la información oficial, y qué bueno que entras a este tema, es que en la pensión de adultos mayores entre 2019 y 2024, el gobierno de México ha destinado 1.440.109 millones de pesos. Si juntamos todos los programas de bienestar de este gobierno, apenas estaríamos llegando a la cifra de lo que implica la propuesta de la candidata del PRI para un solo programa de mujeres en situación de vulnerabilidad. ¿De dónde lo va a financiar? ¿O desaparece todos los programas? entonces estos 3,000 millones de pesos sí hay de dónde sacarlos. Sí. A ver, todo eso se está revisando. Yo creo además que muchos de los proyectos no solo pasan, digamos, este filtro de encontrar un diseño adecuado, sino también, insisto, en la viabilidad técnica. De hecho, por ejemplo, el mensaje que dio Claudia Sheinbaum en el Zócalo capitalino cuando anunció los 100 compromisos, y que fue, de hecho, un mensaje bastante largo y detallado, uno de los puntos que abordó fue precisamente el análisis presupuestal que ya se había realizado a ese paquete de propuestas. Bueno, Gabriela, déjame preguntarte y no puedo no preguntarte de tu pasado. Tú desde 2018 te pasaste, dejaste el PAN y te pasaste a la defensa del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No entiendo que no militas en Morena, sin embargo, vienes acompañando al actual gobierno y ahora te sumas a la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Por qué, Gabriela Cuevas? Bueno, desde hace 6 años yo decidí apoyar la campaña del hoy presidente, en ese entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Hace 6 años también fui vocera de la campaña de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México y caminé con ellos, hice campaña con ellos, revisamos muchos de los proyectos, hicimos eventos, en fin, fue una campaña, como seguramente tú y los usuarios recuerdan, una campaña muy intensa, muy dinámica, muy alegre. En este tiempo, pues sí, mucho ha pasado. Los primeros 3 años, bueno, primer punto, yo nunca decidí afiliarme a Morena. Es decir, terminé 24 años de militancia en el Partido Acción Nacional. Para quienes igual, y no sé si haya usuarios que tengan, digamos, generación X para atrás, pero no es lo mismo el PAN de Carlos Castillo Peraza, un ideólogo, un demócrata, que el PAN en ese entonces de Ricardo Anaya, un personaje autoritario y bastante oscuro, que se autoproclamó presidente, candidato a la presidencia de la República. Tú Y no, eso, tú no apoyaste a Ricardo Anaya en el no, 2018. yo no apoyé a Ricardo Anaya, pero además déjame decirte un dato curioso, no había ni siquiera opción apoyar o no apoyar a Ricardo Anaya. Como hizo esta alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano,
básicamente se autoproclamó. No hubo un proceso de selección interna, que es mucho de lo que ha lastimado a la militancia del PAN. Y hoy vemos a muchos cuadros del PAN ya en Morena, entonces tampoco es como que fui la única decepcionada. Sí fui de las primeras y eso causó una enorme conmoción. Eh, a veces después de todo lo que fue esa efervescencia, sí me sorprende que todavía hay gente como de, ay, ¿por qué estás ahora en Morena? No es que esté como militante, sí estoy apoyando a Claudia Sheinbaum, sí apoyé a Andrés Manuel López Obrador como candidato hace 6 años, hoy apoyo también a Clara Brugada. Insisto, no me afilié a Morena ni a ninguno de los partidos de la coalición. Hoy trabajo como consultora independiente, no tengo clientes de gobierno, no trabajo del gobierno, no me pagan los impuestos de la gente. Estoy aquí por convicción, porque conozco a Claudia. Debo decir también que conozco a Xochitl, la conocí desde 2010. Conozco a Clara, he coincidido en distintas ocasiones de trabajo con ella. Y tanto Claudia como Clara me parecen dos mujeres excepcionales. Yo, digamos, la resumiría en lo que a mí me llama la atención como mexicana es, primero, son dos mujeres muy inteligentes. Son dos mujeres que tienen mucha claridad en lo que se está haciendo, lo que se tiene que hacer, sobre cuál es la realidad, que escuchan a la gente, que están cerca de la gente, pero que al mismo tiempo le dedican mucho tiempo a estudiar, a revisar los documentos, a ser muy responsables del trabajo que se está haciendo y también, digamos, contrasta, porque a veces tienes a gente muy inteligente, pero que no tiene como después ese paso para implementar. Ellas dos son muy buenas en la implementación de las políticas. Por ejemplo, si vemos a Clara Brugada en Iztapalapa, todo lo que hizo con las utopías, yo sé que a veces es como difícil imaginarlo para quienes no nos movemos tan regularmente en la zona oriente de la Ciudad de México, pero la transformación, el proceso de dignificación que le dio Clara Brugada a las utopías, yo aquí le pediría a los usuarios que se metan a buscar las imágenes de las utopías, ahí está toda la parte de dinosaurio, ahí está el barco, tienen un acuario virtual impresionante, el segundo más grande de América Latina. En fin, todo este proceso de cambio de Iztapalapa requiere a alguien bueno, o en este caso muy buena, en la implementación. Y del lado de la Ciudad de México también hay muchos procesos de transformación que llevó a cabo Claudia Sheinbaum. Allí está, por ejemplo, toda la producción de energía solar en la central de abastos, que a veces pues, las buenas noticias no generan noticia, pero fue un proyecto espectacular que al día de hoy funciona en maravilla. Está todo el proyecto de rescate del bosque de Chapultepec y, por supuesto, los nuevos esquemas de movilidad como son el cablebús, como reforzar el Metrobús, darle mantenimiento por fin al metro de nuestra ciudad. En fin, estas son las características que a mí me llaman mucho la atención. Conozco a políticos y políticas no solo de México, sino de todo el mundo, y estas combinaciones me parecen difíciles de encontrar. Por eso hoy me involucro en estas dos campañas como vocera, con mucha convicción, sin ninguna promesa de trabajo posterior. Es más, te confieso, no estoy segura de si quisiera dejar hoy mi consultoría y regresar al servicio público. El servicio público no solo es hermoso, sino que también es muy demandante y requiere dedicarle 24 horas, los 7 días a la semana, entonces no son decisiones fáciles. No es tan cómodo el servicio público como a veces se ve desde este lado de la trinchera. ¿Cuál fue tu último cargo, Gabriel? Fui diputada federal del 2018 al 2021 ¿Por qué partido? por Morena, pero insisto, como estas candidaturas externas, no como militante. Es decir, ya desde la elección de Andrés Manuel López Obrador, tú ya estabas ahí incluida. Sí, así es. Y después también debo decirlo, tanto el presidente como Claudia Sheinbaum fueron muy generosos conmigo. Tuve diálogo constante en términos de enviarles propuestas, en términos de poder coadyuvar como una activa ciudadana. Y en ese sentido no me despego de mi compromiso cívico. Es decir, a veces pensamos que la política solo es de los políticos. Y ya habiendo estado en las dos trincheras, puedo afirmar que no. También se puede hacer política, también se puede ser muy activos desde la ciudadanía. Oye, si no me falla la memoria, tú me corregirás.
Algo pasó, algo tuviste que ver tú en el tema del desafuero, ¿no? Así es, en aquellos tiempos sí, estuve involucrada en, pues más bien en frenar el proceso del desafuero al pagar la fianza Pagar la impedida. fianza que evitaba que López Obrador pisara la cárcel. Así es. ¿Cómo pasó Gabriela Cuevas de estar en ese bando a este? Pues mira, muchas cosas pasaron del 2005 al 2018. Entre ellos hay que recordar que en el 2006 el entonces presidente Felipe Calderón le declara la guerra al narcotráfico. Después vienen también distintos procesos, y yo creo que muchos malos resultados en los siguientes gobiernos, al grado que llegamos a un gobierno de una terrible descomposición con Enrique Peña Nieto. Hay que recordar que Enrique Peña Nieto básicamente se queda casi sin gobierno en términos de maniobra política desde su segundo año, que sucede Ayotzinapa, que viene lo de la Casa Blanca. En fin, vivimos años de profunda decepción. El tiempo entre 2012 y 2018 fui senadora de la República, trabajé mucho en temas de política exterior y sí es una gran decepción ver que un país como el nuestro, es decir, somos una potencia por el tamaño de nuestro territorio, el tamaño de nuestra población, por el tamaño de nuestra economía. Somos un país que tiene un talento humano impresionante, recursos naturales. Y ver cómo nos fuimos rezagando en el mundo en lugar de ocupar el liderazgo que debiéramos. En fin, sí fueron años, insisto, de mucha decepción y lo único que nos fueron entregando fueron resultados de mayor violencia, de mayor polarización social, de también mucho mayor desigualdad en la distribución del ingreso, empobrecimiento, salarios pues básicamente estancados. Este ha sido el gobierno en el que más crece el salario mínimo. Así que digamos que fue la realidad la que me empujó mucho más hacia entonces, al compartir muchas de las preocupaciones, en esta yo creo que algo que nos une a todos en el movimiento es que por el bien de todos, primero los pobres. Oye, y en este gobierno, ¿tienes alguna crítica? Bueno, yo sé que no te voy a poder sacar ninguna crítica, Sí, pero de hecho los he hecho público, ¿eh? O sea, yo ahí sí no tengo ninguna mordaza, incluso, y también creo que hay que reconocérselo a Morena y al presidente, porque, mira, a veces como que vamos dando cosas por sentadas, no valoramos las cosas buenas. Por ejemplo, ahora que hay quienes dicen, no, que nuestra democracia que está amenazada, ¿según quién? ¿Qué elección ha sido cantada como fraude en estos 5 años? Lo que pasa es que muchos ya no quieren acordarse de cuando sí se tenían que defender los triunfos hasta de municipios y de los estados y que había que cerrar carreteras por el fraude electoral. Hoy nadie estamos diciendo que va a haber fraude electoral o que nuestro voto no cuenta. O, por ejemplo, también asumimos que el presidente manda indicaciones fuertísimas. Y no, yo voté siempre con profunda libertad el tiempo que fui diputada por Morena. Entonces, esa parte creo que también hay que reconocer. El México en el que vivimos, un México democrático, un México de libertades, sí con muchos retos. Yo creo que quedan retos rumbo al próximo sexenio muy importantes, por ejemplo, en materia de pacificar al país, en términos también de tener un sistema de salud que verdaderamente esté cerca y sirva y resuelva los problemas de salud de la gente. Yo creo que son los dos más importantes. bueno, Gabriela Cuevas, pues te agradezco mucho esta conversación. Al revés, muchísimas gracias a ti y a tus usuarios, que estén muy bien y estamos a sus órdenes. Buenas noches, Gabriela. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Yo lo espero la próxima semana en este espacio. No olvide suscribirse. Buenas noches y buena suerte.